Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 7. Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 7. Leo en esta versión que es la Biblia para todos. Dice así la Escritura, hermanos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Se habrá usted preguntado alguna vez si usted está congregándose en una iglesia de sana doctrina? A lo mejor es la pregunta que algunos se hacen: ¿cómo sé yo si donde me congrego, donde hago parte, es una iglesia de sana doctrina? Claro, usted escucha a muchos predicadores defender la sana doctrina. Y bueno, yo pienso que la doctrina no necesita, digamos, de alguna manera que se defienda, ella se defiende sola. Porque la verdad no se defiende, hermano, la verdad se defiende sola. Y la verdad siempre prevalece sobre la mentira. Pero bueno, quienes somos predicadores, de alguna manera alzamos nuestra voz contra aquellas cosas que van en contra de lo que la Biblia nos enseña, y es lo que podríamos en esta mañana decir sana doctrina. ¿Sí? Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es sana doctrina? Yo le diría: sana doctrina es lo que la Biblia enseña y punto. Claro, habrán otras explicaciones, pero no es el propósito de esta mañana. Entonces, si usted quiere saber qué es sana doctrina, es lo que la Biblia enseña, sencillo. Toda candela, toda, vamos a decir, añadidura es eso, simplemente una añadidura a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy congregándome en una iglesia de sana doctrina? Alabado sea el Señor. Porque para nadie es un secreto que hoy existen muchas iglesias, y hoy cada vez se abren más iglesias y más iglesias y más iglesias. Entonces la gente se llega a preguntar: bueno, ¿y cuál es la verdadera aquí? ¿Cuál es la que tiene la verdad? ¿Cuál es la que de verdad sigue la sana doctrina? Y vamos a decir, en el ambiente de nosotros, los pentecostales, también existe esa preocupación. ¿Cuál de todas las iglesias que dicen ser las que tienen la verdad, las que defienden la sana doctrina, las que, bueno, viven conforme a la sana doctrina, realmente son iglesias de sana doctrina? Porque se corren, vamos a decir, ciertos riesgos, ¿no?, en caer en excesos, o a veces vamos a decir, en despreocupaciones descomunales. Es decir, como que normalizamos lo malo dentro de la iglesia. Como que lo que antes era pecado, lo que la Biblia llama pecado, ya para muchas iglesias ya no lo es, y lo hemos normalizado. Eso es vamos a decir, hermano, eso es un lenguaje del que hoy se habla mucho. Y ustedes se dan cuenta a nivel de la sociedad que hay comportamientos inmorales que hoy los están normalizando. Actitudes que la sociedad ha optado como bueno. ¿Por qué? Porque lo han venido normalizando, lo han venido vendiendo esa idea de que esto es normal, de que esto no es tan malo como parece, y entonces la gente, y sobre todo esta generación que se está levantando, van adoptando ese tipo de pensamientos y de conceptos
Y por eso hoy ya la juventud de hoy ya no se escandaliza con esos espectáculos inmorales que hoy se presentan. ¿Por qué? Porque el lenguaje y la filosofía que hoy se vende les han hecho pensar que eso es normal. Entonces, podemos caer en esos dos excesos con respecto a la sana doctrina también. Por un lado, excesos demasiado ya riesgosos, y por el otro lado, pues un libertinaje completo. Alabado sea el Señor. Entonces, para yo saber, hermano, y de pronto respondiendo la pregunta, si a mí me la hacen, pastor, ¿cómo sé yo distinguir una iglesia de sana doctrina? Bueno, yo quiero responder a esa pregunta con 4 preguntas que nos deberíamos hacer. Le deberíamos hacer a esa congregación, a esa iglesia, a esa denominación, a esa misión, estas 4 preguntas. Y con eso entonces yo voy a poder entender si realmente donde yo estoy es una iglesia o una misión o denominación, como quiera que se llame, de sana doctrina. O es una iglesia bíblica. Bueno, la primera pregunta, que es muy importante, hermano, es: ¿en qué lugar está Jesús en esa iglesia? ¿Qué lugar ocupa Jesús, la persona de Jesucristo, en esa congregación? Alabado sea el Señor. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Con qué tanta preponderancia se habla de la persona de Jesús? ¿O hay otros temas más relevantes que la persona de Jesús? Mi hermano querido, el Evangelio, del que usted y yo decimos ser profesantes y seguidores, se encarna en la persona de Jesús. ¿Me hago entender, hermano? Todo el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación, todo el propósito de Dios se encarna en la persona de Jesús. Por eso la persona más importante en la iglesia debe ser Jesús. Amén. Y claro, con esto no estoy queriendo decir que desconocemos al Padre y al Espíritu Santo, porque estamos hablando de una sola persona. ¿Sí? Estamos hablando de que Dios es uno solo en 3 personas distintas. Pero que Jesús debe ser, vamos a decir, el que ocupa el mayor lugar dentro de la iglesia. ¿Sí? Con esto no estoy colocando a Jesús por encima del Padre y del Espíritu Santo, ellos son iguales. Pero, quien vino a redimir, quien vino a cumplir el propósito del Padre con la ayuda del Espíritu Santo fue Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él fue el que derramó su sangre, el que pagó el precio, el que sufrió nuestros dolores por nosotros. Por lo tanto, no debe haber nada ni nadie que ocupe el lugar que Jesús merece dentro de la iglesia. Desafortunadamente hoy vivimos, hermano, en un ambiente donde a veces el hombre está ocupando ese lugar. Y hay iglesias, yo estaba escuchando hace poco, bueno, es una noticia ya vieja, pero la estaba refrescando, de una misión en México, donde el pastor es prácticamente el Dios de ellos. Y lo que diga el pastor, esa es la última palabra y punto. Y están en unos escándalos jurídicos porque desde el fundador en adelante hasta el hijo y hasta el nieto han tenido problemas inmorales. Han tenido situaciones donde los acusan de abusos sexuales. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque el fundamento de esas iglesias los llevan a que sus feligreses piensen que después del pastor está Jesús. Y yo quiero, hermano, que usted tenga presente lo siguiente. Si en una iglesia se habla más del apóstol, se habla más del profeta, se habla más del mismo pastor, y los endiosan y los entronan, y lo que el pastor diga, así esté en contra de la Biblia, lo siguen a ciegas, esa iglesia no es de sana doctrina. Sencillo, así de sencillo es, hermano. Sí. Si en una iglesia no se habla de Jesús, pero sí se habla del apóstol, sí se habla
bueno, qué sé yo, de los atributos, de los dones, de las virtudes, del siervo, de la sierva, del profeta, de la profeta, del apóstola, del apóstol, qué sé yo, hermano. Pero no se habla de Jesús, eso es una iglesia que no es de sana doctrina. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, si usted quiere saber si donde usted se congrega es de sana doctrina, es porque allí se habla de Jesús, se entrona a Jesús, se adora a Jesús, se enseña a Jesús, alabado sea el Señor. Amén. Finalmente, mi hermano querido, la esencia de la iglesia, ¿sabe en qué se basa? En conocer a Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. La voluntad de Dios, dijo el Señor, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la voluntad de Dios. Y debe ser la tarea de la iglesia. Alabado sea el Señor. Debe ser la tarea de la iglesia, llevar a que la gente conozca a Jesús. Y si me permite traer una anécdota histórica, alabado sea el Señor, alguna vez alguien, estamos hablando de unos 2 o 3 siglos atrás, cuando predicaba Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, así se le denominó a este gran hombre de Dios en Londres, Inglaterra. Pero alguna vez alguien, un día domingo, pasó por una iglesia y entonces salió tan entusiasmado, que digo, uy, qué gran predicador es ese, qué gran mensaje. Y se fue tan entusiasmado con el mensaje y con la manera como el predicador pasó el mensaje, que quedó asombrado. Pero 8 días después, por esas cosas de la vida, pasó por el frente de la iglesia donde predicaba Carlos Spurgeon. Y entró ese domingo a escuchar el mensaje. ¿Sabe qué salió diciendo ese mismo hombre? Dijo, qué Cristo tan maravilloso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué Cristo tan maravilloso. Porque es que la tarea de nosotros los predicadores no es que la gente diga, uy, ese pastor sí sabe. Uy, ese pastor, mejor dicho, en cambio los demás no. Eso es lo que menos nos debe interesar. A mí como predicador me debe interesar que la gente conozca a Cristo. Y por eso yo primero debo haber conocido a Cristo para poderlo predicar. Amén. Alabado sea el Señor. Que la gente se enamore de Jesús más que de cualquier otra cosa. Gloria al Señor. Pero hay gente enamorada del rótulo que tiene al frente del templo. Hay gente enamorada del templo. Hay gente enamorada de los equipos. Hay gente enamorada de cómo hacen el culto, de cómo cantan, del coral, de bueno, qué sé yo, un montón de cosas menos de Jesús. Amén. Así es, gloria al Señor. Entonces, las iglesias de sana doctrina nos enfocamos por predicar a Jesús. Porque el joven, la señorita, la dama, el caballero, el anciano, la anciana conozca a Jesús. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Donde se reitere y donde de pronto el líder de la iglesia reclame para sí honra y respeto y se le tiene que poner un tapete rojo y besarle la mano, póngale una X a esa iglesia, llámese como se llame. Porque si bien es cierto, a veces criticamos a la iglesia católica porque tienen el Papa y porque lo adoran y porque lo entronan y porque creen que él es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Y bueno, esa es su concepción teológica y es respetable. Pero a veces en la iglesia evangélica pasa lo mismo. Porque en la iglesia evangélica hay grandes papas y pequeños papas también. Porque hay de que usted le haga una observación al pastor y usted ve a esos grandes predicadores que ellos mismos se defienden. Cuidado, se mete con el siervo de Dios. Cuidado, habla del pastor. Pero si el pastor da pie para que hable, pues que hable. ¿Quién le manda a hacer sinvergüenza? Amén. Amén. Si yo como pastor no quiero que hablen de mí, pues me cuido para que no hablen mal de mí. ¿Me hago entender, hermano? Y ellos mismos se autodefienden. Y ellos mismos se tratan de colocar en el lugar en el que Jesús debiera estar. Porque el único que merece honra y respeto y adoración dentro de la iglesia se llama Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Por todo lo que él hizo y además porque él es la cabeza de la iglesia. Así es.
Porque el que le da vida y dirección a la iglesia se llama Jesucristo. Amén. Amén. A veces el pastor cree que los logros que se tienen, que si la iglesia crece es porque él está ahí. Hermano querido, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Pregunta. El pastor, la esposa del pastor, Jesucristo. el apóstol, el profeta, Jesucristo. Y a veces el pastor se cree imprescindible, es que si yo no estoy, no sucede nada. He conocido un montón de esos hermanos orgullosos y soberbios que se creen en esa película, solamente ellos se lo creen, son mitómanos. El mitómano es aquel que se cree sus propias mentiras. Y ellos se creen ese cuentico de que si ellos no están en el culto, entonces la gloria de Dios no baja. De que si él no predica, entonces nada sucede. De que si él no está ahí, entonces los pecadores no se salvan, los enfermos no se salvan. No, mi hermano querido, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, hermano. Amén. Y yo sé que cada vez que venimos a un lugar como este para reunirnos en el nombre del Señor, Dios está aquí, alabado sea el Señor. Independientemente si está o no está el pastor, el líder, el profeta, como quiera que lo llame. Entonces, mi hermano querido, la primera pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿qué lugar ocupa Jesús en esa iglesia? Si se habla de Jesús, mire hermano, mire, por eso yo a ustedes les he dicho en algunas ocasiones que me preocupa el hecho de que algunos eventos que tienen que ver con la vida de Jesús se están obviando hoy dentro de la iglesia. Y no quiero ser reiterativo, pero es muy importante ya que el tema se presta para decir. Tema, por decir algo, de la Navidad, del nacimiento de Jesús. ¿En qué otra época del año hablamos de eso? Dígame usted. Solo en diciembre. Solo en diciembre. Así es. Y resulta que la iglesia hoy está cayendo en el error de decir que hablar del nacimiento de Jesús es pagano. Pagano la celebración que hacen allá, que se emborrachan, que se embriagan detrás de un sistema de esos. Pero el hablar de Jesús, el hablar del nacimiento de Jesús, del pesebre, de donde nació, es que eso está en la Biblia, hermano. ¿Me hago entender? Amén. Y así por ese corte. Hablar de la muerte de Jesús en una época de Semana Santa, en la cultura nuestra, en la costumbre nuestra. Porque hay países donde la Semana Santa no es relevante, es completamente irrelevante, no tiene ningún sentido, como en los Estados Unidos. Pero para nosotros sí. Para estos países de aquí de Latinoamérica, esa época debe ser oportuna para aprovechar, hermano, que la gente tiene cierto sentimiento religioso y que de alguna manera abren el corazón para escuchar un mensaje. Mire, ¿hace cuánto en la iglesia no se hablan de las 7 palabras que Jesús habló en la cruz del Calvario? Hace muchos años. ¿Por qué? Porque todos lo hemos categorizado como religioso, como pagano. Que porque lo hace la iglesia católica, ellos lo hacen allá, pues. Pero nosotros tenemos la Biblia y eso está en las escrituras. Y todo lo que está en la escritura, yo como predicador estoy en la libertad de predicar. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está Jesús, hermano? Para mí Jesús es lo más importante en la iglesia. Todo detalle, por pequeño que sea, por menor que sea, que tenga que ver con Jesús, yo tengo que predicarlo y enseñar. No hay nada, por pequeño que sea, que no sea importante si tiene que ver con la vida de Jesús. Amén. Con la persona de Jesús. Entonces, hermano, preguntémonos eso. Y a propósito de eso, por esos temas se han dividido grandes misiones en el mundo. Unos a favor y otros en contra, y se han dividido, hermano. Mi hermano querido, yo sigo predicando a Jesús. Amén. Yo sigo predicando el Evangelio. Así es, gloria al Señor. Que se agarren por arandela, haya problema de ellos. Pero a mí lo que me interesa es entronar a Jesús dentro de la iglesia, pero antes en mi propia vida. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, primera pregunta, y aquí esto sería un tema simplemente para tratar, pero voy a dejarlo hasta ahí. ¿Qué lugar ocupa Jesús? Segunda pregunta,
Con respecto a la salvación de los pecadores, es la pregunta que le hacemos a esa iglesia. ¿Qué tiene que hacer el pecador para ser salvo? Reconocer a Jesucristo ¿Sí? como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que debía hacer el pecador en esa iglesia para ser salvo. Creer en Jesucristo, que fue el que murió y derramó su sangre para perdonar sus pecados. Pero resulta, hermano, que hoy hay congregaciones que es mucho más importante para ellos llevarlos tal vez a un preencuentro, a un encuentro y luego a un posencuentro. Porque según ellos, según esas iglesias, ese es el proceso por el pecador ser salvo. Y si alguien no pasa por esos cursillos, por esos discipulados, por ese tema de consolidación, entonces no podrá disfrutar la salvación. Mi hermano querido, yo le hago la pregunta: ¿el ladrón que murió al lado de Jesús fue salvo o no fue salvo? ¿Pasó por un preencuentro? ¿Por un encuentro? ¿Por un posencuentro? ¿Por un discipulado? ¿Por un tema de consolidación? No pasó. ¿Fue bautizado? Tampoco. ¿Sí me va a entender lo que quiero que usted vea, hermano? Amén. El problema es que hoy las iglesias han estrechado demasiado el camino, han estrechado la puerta demasiado y han colocado un montón de obstáculos para que la gente pueda ser salva. Es que si usted no se bautiza, usted no es salvo. Si es que el bautismo no es para salvación, hermano. Nadie se salva siendo bautizado. El bautismo es algo que yo hago en obediencia a Dios por la salvación que ya me dio. Es que yo no me bautizo para ser salvo, es que yo me bautizo porque soy salvo. Yo quiero que me entiendan esto, hermano. Quiero que esto quede claro. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que la gente no se bautice, no, se tiene que bautizar. Pero yo no me bautizo ni llevo a la gente a que se bautice para que sea salvo, sino porque es salvo. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Amén. Alabado sea el Señor. Pero hoy hay un montón de iglesias que han estrechado el camino y han colocado un montón de arandelas ahí para que el pecador no pueda llegar. Y entonces hacen tan difícil el camino que el pecador prefiere no comenzar a caminar. Mi hermano querido, si la salvación es por gracia, hay iglesias donde, vamos a decir, llega la persona a la puerta del templo y lo miran cómo viene vestido, y si viene según ellos de una manera indecorosa no lo dejan entrar. Le dicen: venga, este es un templo, está en el lugar equivocado, vaya, vístase mejor. Se les olvida a ese tipo de gente cómo llegaron a la iglesia. Ese es el problema, hermano, que hay gente evangélica que se le olvida, tiene una memoria muy selectiva. Y se le olvida cómo llegaron a los pies de Jesús. Lo miran a uno como un chorrado. Muchos de ellos llegaron peor que el que están buscando y que le están cerrando la puerta. Alabado sea el Señor para siempre. Hermano querido, la gracia es para todos. Y gracia es de gratis. Nadie tiene por qué pagar un solo centavo para ser salvo. Ese es uno de los problemas que hoy vemos. Y condicionan la salvación de un pecador por el hecho de si da o no da. Por allá me voy a detener un poquito a hablar de esto más adelante. Pero a veces, hermano, en estas cosas, en estas realidades que vemos a nivel de la iglesia, la filosofía que manejan algunas de ellas es que si la gente no pacta, no siembra, no da esto, lo otro, aquí, entonces pierde su salvación, no es salvo. Oh, Dios los bendice. ¿Ah? O Dios no los bendice.
Y entonces, ¿dónde queda la gracia salvadora de Cristo? Si por tan poca cosa alguien no puede ser salvo, entonces, hermano, para la salvación que hizo Jesús a través de su sangre no es tan valiosa. Y cuando uno lee las Escrituras, el apóstol Pedro, hablando de la sangre de Cristo, dice que somos comprados a precio de la sangre del Cordero de Dios, hermano. No fuimos comprados ni con oro ni con plata. Es decir, que su salvación no se compra con todo el oro del mundo. Nadie es salvo si tiene oro o plata acumulada en los bancos. Pero tampoco nadie se salva por no tener oro ni plata. ¿Qué es lo que demanda la enseñanza del Evangelio? Cree. Ese fue el mensaje apostólico a aquel carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, eso es todo. ¿Qué debe hacer el pecador para ser salvo? Creer. ¿Pero creer en qué? En Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero hay congregaciones que le dicen: venga, usted tiene que creer en los estatutos de la misión. Y cuando los están formando para el bautismo, en vez de entregarles el discipulado de la Biblia, lo que la Biblia enseña, les mandan los estatutos de la misión. Y entonces usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que esto, que aquí, que allá, que lo otro, y un montón de aranelas, hermanos, que parecen los escribas. Alabado sea el Señor para siempre. En vez de hacer fácil el camino, que lo es, simplemente creer: venga, usted es un pecador, usted reconoce que ha pecado contra Dios, que si se muere en esa condición se va a la condenación eterna. ¿Usted reconoce eso? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer algo? Cree en el Señor Jesucristo. Él pagó el precio por tus pecados. Él llevó el castigo de tus pecados. Lo que merecían tus pecados, el Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Ya el juicio está hecho, ya la sentencia está dada. Alabado sea el Señor. Ya el fallo del juez justo ya está dado. Ya el martillo sonó en el tribunal del juez. Si crees, serás salvo. Si no crees, serás condenado. Eso es todo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué hicieron los fariseos y los escribas? Yo les decía la vez anterior que les enseñaba que uno de los problemas que tuvo el Señor Jesucristo, a quienes se enfrentó, fueron los fariseos y a los escribas. Ni siquiera fue al imperio romano como tal, ni siquiera fueron a los sanguinarios y pecadores del imperio, fueron a los religiosos de su tiempo, a los más acérrimos religiosos que existían en aquel entonces, fariseos y escribas. ¿Y saben qué hicieron los fariseos juntamente con los escribas, que eran los teólogos, los escribientes, y hacían anotaciones con respecto a los mandamientos? Le voy a poner un ejemplo, hermano. Es un mandamiento del Señor guardar el día sábado, el día de reposo. Entonces ellos dijeron: venga, el día de reposo, y el Señor no dio tanta arandela al respecto, simplemente guarda el día de reposo. Pero ellos, queriendo saber más que Dios, entonces le colocaron un montón de arandelas. Arandelas como esta, que si usted va por el camino y le cae un aguacero encima, usted se tiene que parar, buscar una casa y cambiarse la ropa mojada por una ropa seca. Porque el llevar la ropa mojada es llevar una carga en el día de reposo. Ni siquiera poder escribir una pluma, una carta, porque la tinta en la pluma es llevar una carga. Ni siquiera llevar su buey, su asno al pesebre a que coma. Por eso el Señor dijo: no pondrás por sal al buey que trilla. ¿Sí me hago entender, hermano? A veces creemos que porque hacemos todo el montón de estándares religiosos somos santos. No.
Que si la gallina ponía el huevo el día sábado no se lo comía. Y un montón de cosas más. Y así a cada mandamiento le colocaron un montón de arandelas que condensado en los 10 mandamientos, todas las arandelas, sumado a eso, eran 613 preceptos. Y los fariseos eran los que defendían a capa y espada, que ellos los guardaban. Por eso el Señor les dijo: fariseos hipócritas, ustedes se paran en la puerta del templo, ni entran ni dejan entrar. Ustedes le han colocado carga demasiado pesada a los demás que ustedes ni siquiera con un dedo quieren llevar. Y eso suele pasar, hermano. Hay iglesias que han estrechado demasiado la puerta y colocan un montón de arandelas que yo siempre traigo esto a colación. Yo no sé por qué, nunca pregunté, pero cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, las mujeres se sentaban a un lado y los hombres a otro. Y hay de que por equivocación se sentara allá, mejor dicho, lo excomulgaban. Y yo me pregunto, ¿por qué hacían todo eso? ¿cuál era la razón? Nunca la supe. Con el tiempo se fue cambiando eso. Pero puede que haya iglesias que todavía conservan ese tipo de prácticas. Y hay del que no cumpla, lo condena. Y yo me pregunto, ¿usted cree que la salvación de un pecador se pierde porque por equivocación se sentó donde no debía sentarse según la iglesia? No. O porque usted no se viste de esta manera, entonces está perdido o perdida. Que si usted no usa saco y corbata, entonces está perdido. No, mi hermano querido. Tenemos que despojarnos de todas esas arandelas que los hombres han colocado. Y entonces la sana doctrina no tiene que ver con eso. Y hoy los que dicen defender la sana doctrina, muchos de ellos son los que han estrechado la puerta y han colocado 1000 arandelas alrededor de lo que el Evangelio realmente enseña. Lo han hecho tan difícil que la gente dice: no, eso no es para mí. Prefieren no ir a la iglesia, porque allí lo van a mirar mal, lo van a menospreciar por su condición. Porque no van tan encopetados como los que van a la congregación. Y así en lo sucesivo. Entonces, la segunda pregunta: ¿qué tiene que hacer el pecador para ser salvo según enseña esa iglesia? Mi hermano querido, la iglesia de sana doctrina predica el evangelio de la salvación. Y sin importar cómo el pecador venga a los pies de Jesús, seguimos predicando y los aceptamos, los cobijamos, les damos la bienvenida. Alabado sea el Señor, porque sabemos que la obra de transformación no la hace la iglesia, no la hace el diácono, no la hace el pastor, la hace el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Amén. ¿Estamos entendiendo esta mañana? Amén. Y podríamos hablar y hablar, porque la experiencia, hemos conocido un montón de cosas, pero yo creo que la idea está clara. Una iglesia de sana doctrina se preocupa por predicar la salvación por gracia y no llevar a la gente que tiene que dar algo para ser santo o que tiene que pagar por su salvación. No. Es que ni siquiera el estar inscrito en el libro de la membresía de la iglesia nos da seguridad de que somos santos. La seguridad pende de si estamos inscritos en el libro de la vida. Pero todo eso por gracia. Amén. Cuando usted tiene que hacer algo para ser salvo, deja de ser gracia. ¿Sí? Si la iglesia le dice: venga, es que si usted no ora 3 horas al día, usted no es salvo. Si usted no ayuna 40 días, usted no es salvo. Entonces, ¿dónde está la doctrina de la gracia? Si es por gracia. ¿Eh? Es por gracia. No estoy diciendo que no tengamos que orar, no, necesitamos orar. Necesitamos ayudar. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos venir a la iglesia. Necesitamos predicar el evangelio.
Lo necesitamos. Eso hace parte del resultado de mi salvación. Es decir, hermano, que yo hago eso como fruto de mi salvación. ¿Usted cree que el que no es salvo siente ganas de orar? Entonces el que ora es porque es salvo. Entonces yo no tengo por qué orar para ser salvo. No, es que yo oro porque soy salvo. Ayuno porque soy salvo. Leo la Biblia porque soy salvo. Claro, estoy hablando en términos espirituales, porque muchos leen la Biblia simplemente como un libro de consulta, pero no por eso son salvos. ¿Sí? No porque lean la Biblia y sean salvos. No, es que cuando yo leo la Biblia lo hago porque quiero conocer a Jesús precisamente. Porque quiero saber más de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Entonces la segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer el pecador para ser salvo en esa iglesia? Tercera pregunta, ¿es la Biblia el fundamento doctrinal? ¿Es este libro maravilloso el fundamento de fe y de doctrina de la iglesia? ¿O tienen un manual aparte que le dicen, venga, si usted quiere ser salvo y llegar al cielo, tiene que cumplir esto? ¿O por encima de la Biblia están los estatutos de la misión que están plagadas de pensamientos humanos? ¿Sí? Yo respeto que en una iglesia haya una organización. Respeto que en una iglesia haya ciertas normas internas que el pastor y los que dirigen la iglesia creen que es conveniente adoptar. Eso es respetable. Pero lo que no es respetable ni aceptable es que hagan de esas normas una doctrina. Y que lleven a la gente que hacen parte de la iglesia a pensar que si quebrantan una norma de esas, ponen en riesgo su salvación. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y desafortunadamente, hermanos, hay que decirlo con cierta realidad, hoy tenemos un montón de iglesias que piensan de esa forma. Congregaciones bien intencionadas, y yo no culpo a los pastores, pero de pronto tienen una equivocada concepción teológica de la Biblia. Para mí lo que la Biblia diga es suficiente. Si la Biblia lo dice, lo guardo a capa y espada y lo defiendo. Pero si la Biblia no lo dice, estoy en la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. ¿Sí me va a entender, no? Si usted se siente cómodo con las normas internas de la iglesia en cuanto al vestuario, hágalo. No hay problema, si para usted no es un problema, pero si de pronto usted se siente un poco incómodo, pues, usted no está en la libertad y está obligado a someterse a ese rigor. ¿Sí me van a entender? Claro, haciendo la salvedad de un vestido, como dice la Biblia, con pudor y con modestia, decorosamente. Porque si ya la mujer viene mostrando todos sus atributos físicos y haciendo alarde de su escultura física, pues ahí ya hay maldad y hay pecado. Y eso no puede haber dentro de la iglesia. ¿Me hago entender, hermano? O si venimos haciendo alarde de lo bendecido que estoy, entonces miro con desdén a los que tal vez no se pueden vestir como yo, pues ahí hay vanidad y esos pecados. ¿Sí me hago entender, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces, hay muchas cosas detrás de esto. Pero lo que la iglesia de sana doctrina, quienes predicamos, porque yo hago parte de una iglesia de sana doctrina, quienes predicamos la sana doctrina es lo que la Biblia enseña. Y ahí sí, como le dijo una niña al profesor, le digo, ¿usted cree en lo que la Biblia dice? Sí, yo creo en lo que la Biblia dice. Todo, absolutamente todo. Y le digo a la niña, si la Biblia a mí me dice que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo. Yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y claro, todos sabemos que no fue Jonás quien se tragó, aunque posibilidades sí hay. Claro. Jonás pudo haber cazado la ballena y haberla
partido en pedazos y haberla metido en un refrigerador y haber tenido comida que era para cuántos meses. Y se tragó la ballena Jonás. Pero pues la Biblia dice que fue el pescado grande. Bueno, la ballena es lo que coloquialmente se dice que una ballena se tragó a Jonás. Pero la moraleja es esa, hermano. La enseñanza es esa. Que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. No que lo dice el pastor, de que esto, que aquí, que la última revelación, que es que Dios me mostró. Y yo quiero hacer aquí una claridad, hermano. Y es que la revelación de Dios ya terminó hace 2000 años. La revelación de Dios está aquí en este libro. Ya Dios no revela nada más. Por eso cuando usted escucha a cualquiera decir es que Dios me reveló, recibí una revelación de Dios. Oh, mi hermano querido, póngalo en duda. Póngalo en duda porque ya Dios no necesita revelar nada más de lo que ya está escrito. ¿Está claro, hermano? Amén. Porque la revelación está escrita. Todo lo que Dios quiso revelar con respecto a su persona, a su carácter, a su propósito, a las cosas que existen, Dios las permitió que se escribieran. Y están aquí, en este sagrado libro. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Y lo correcto es decir, cuando yo leo la Biblia y el Señor me abre el entendimiento es porque recibí iluminación del Espíritu Santo, pero no revelación, porque ya la revelación está revelada a través de lo que dice la Escritura. Lo que yo necesito es la iluminación. Es como cuando ya no alcanzo yo a ver porque ya está oscuro, entonces necesito una linterna, una luz que me pueda alumbrar para yo poder leer mejor. Eso es lo que recibimos quienes estudiamos la Biblia para poder predicar. A veces, a lo mejor ustedes han tenido la experiencia que le han dado capume y le han dado cabeza a un texto y no lo entienden, y de pronto el pastor ese domingo aborda ese tema y usted, uy, qué luz. Amén. Pero ¿quién le da luz al pastor? El Espíritu Santo. Amén. Eso se llama iluminación, para poder entender las Escrituras. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, si en una iglesia no se predica lo que la Biblia dice, si es más importante lo que los estatutos de la misión enseñan, todas las banderas que han colocado, y ponen en disciplina a alguien porque se sentó en el lugar de los hombres por equivocación y la ponen en disciplina por eso, pues ahí es tan grave, hermano. Amén. Amén. A veces hay normas basadas en las experiencias personales. Basadas en las experiencias personales. Es que yo tuve la experiencia. Es que a mí Dios me dijo que me levantara a las 3 de la mañana. Esa es su experiencia. Mientras Dios no me lo diga a mí, yo sigo roncando a las 3 de la mañana. ¿Sí me va a entender? Y eso no me hace mal, ni me hace menos espiritual que el que ora a las 3 de la mañana. Y si Dios no nos levanta, entonces. ¿Sí? A menos de que Dios me diga, venga, sin vergüenza, dormilón, levántese a las 4 de la mañana a orar. Es otra cosa. Pero yo no puedo someter a la gente que porque yo me levanto a determinada hora de la noche, en la madrugada a orar, someter a la gente a que lo haga, y si no lo hacen, lo pongo en disciplina y son unos desobedientes, arrogantes, vagos, sin vergüenza, dormilón, y los insulto. No, mi hermano querido, eso ya creo que ese tiempo ya pasó de moda. Hoy hay que enseñarle a la gente a que conozca a Jesús. Cuando la gente conoce a Jesús, hermano, no es ni necesario decir, venga, ustedes se levantan a orar. No, eso nace, hermano, esa es mi experiencia con el Señor. Pero yo no puedo hacer una norma de mi propia experiencia. Es que a mí me gusta vestir con saco y corbata, pues vístase usted, sencillo. Pero no someta a los hermanos de la iglesia que se tienen que vestir igual que el pastor. Y entonces usted va a la escuela dominical y parece una escuelita, todo uniformado. ¿Sí? Que la esposa del pastor se viste, entonces parece un jardín, todos uniformados. No, mi hermano querido, entonces ¿dónde está la libertad?
si el Evangelio es libertad. Yo no digo que quienes sirven, bueno, si de pronto se ponen un uniforme, quienes son para distinguir de la multitud, no hay problema. Sí, pero ya someterlo de que si no, que es un problema, que tal, que son desobedientes, rebeldes, que esto, que aquí, no. Que va a perder su salvación, hermano querido. Entonces, hermano, para responder la número 3, para una iglesia de sana doctrina, la Biblia es suficiente. Amén. Para de contar. Y entonces, como la Biblia es suficiente, yo tengo que aprender a leer y a estudiar la Biblia conforme a la ciencia que nos enseña a cómo estudiar la Biblia, que se llama la hermenéutica. Y entonces yo estudio un versículo de acuerdo al contexto de la Biblia. Yo le hago la pregunta al texto: ¿quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Y bajo qué circunstancias lo escribió? Y entonces eso me da a mí pie para yo poder entender mejor las Escrituras. El problema de los que hacen falsas doctrinas, los que imponen doctrinas de hombres, es que sacan un versículo del contexto. Es que la Biblia dice, ¡pum!, sacan el versículo. ¿Sí? Sin saber el contexto. Entonces, como siempre decimos, que le enseñamos este tipo de cosas, sacar un versículo del contexto es un pretexto para justificar un pensamiento humano. Y eso es anormal. ¿Está claro, hermano? Amén. La Biblia hay que saberla estudiar. Y hay mucha profundidad en la Biblia. Yo llevo 37 años leyéndola, estudiándola, predicándola casi. Porque yo comencé a predicar al año de ser convertido. Al año de ser convertido yo ya era predicador de la iglesia. Así que llevo 36 años predicando, hermano. Y no ha sido de gratis. Hay que meterle tiempo, dedicación. Cuando ya no había internet, yo llené mi biblioteca. Tengo mi biblioteca, tengo un montón de libros de consulta. Que hoy ya se le facilita a uno de internet, en fin, consulta uno más rápido, en fin, etcétera, pero ahí están los libros. Todo fue de gratis. Y seguimos aprendiendo, no nos las sabemos todas. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, es muy importante preguntar. ¿Usted quiere saber si donde se congrega es una iglesia de sana doctrina? Pregúntese. La Biblia es el fundamento de la doctrina, lo que nos enseña cómo se tiene que vivir está en la Biblia. Si no está en la Biblia, pues estoy en la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Pero que si no lo hace, nada. Usted no va a poner en riesgo su salvación si no obedece a una norma humana, a un capricho humano. Disculpe, pastor, ya que nos está diciendo la norma de Perdón, como estoy grabando, perdóneme ya. Ahorita le hago una pregunta. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, hasta aquí creo que la idea está clara, ¿cierto? Quiero ya ir terminando con la cuarta. Que lo que debemos hacer en esa iglesia es preguntar cuál es el propósito de la congregación. ¿Por qué existe esa congregación? ¿Para qué existe? Alabado sea el Señor. Algunas existen simplemente para hacer plata. Porque y hay que decirlo con toda la crudeza del caso, y es que muchos, bueno, no seamos tan exagerados, pero algunos, ¿no? Como por no caer en ese pensamiento de que siempre generalizamos. Pero algunos que hoy son pastores lo son porque vieron en ser pastor un buen negocio. ¿Sí? Y porque no aprendieron nada más en la vida. Y dijeron, bueno, esto es un buen negocio, los pastores viven bien. Los pastores se van de viaje cada rato. Los pastores tienen un buen carro, viven en una buena casa y se dan
Cada domingo van al mejor restaurante de la ciudad y se toman las selfies y la foto y la suben al muro para presumir la bendición de Dios. Es que el siervo de Dios está bendecido. Y entonces algunos dicen, bueno, eso es como buen negocio, y se meten a ser pastor. Y por esas cosas de la vida que yo no he podido entender, a muchos de esos que piensan de esa forma les va bien y les funciona el negocio. Y entonces el único propósito que tiene es agrandar el granero, es atiborrar el mayor número de personas en el granero, porque sabe que cada persona representa una cantidad de dinero. ¿Sí me va a entender, hermano? Y entonces muchos hacen alarma de que tienen fe y compran el edificio aquel, pero es que ya hicieron ya el cálculo matemático. Ya dijeron, yo tengo 100, 200 personas, esas 200 personas dan tanto, podemos meternos en el negocio y podemos cumplir. ¿Y sabe, hermano, para quién es ese edificio? En muchos casos para el pastor, para el líder, para el que hace el negocio. Y hacen alarde de que tienen fe. Sí, la fe en el bolsillo de esos que están ahí sentados. Porque tienen la manera de manipularlos emocionalmente. Y les venden la idea de que esto es para Dios, esto es un santuario para el Señor. Y resulta que las escrituras dicen otra cosa. ¿Me hago entender, hermano? Y el propósito de alguna de esas congregaciones es agrandar y compran y agrandan y tienen los mejores. Y no estoy en contra de mejorar la infraestructura de una congregación. Si una congregación tiene un templo propio, no, es maravilloso. Porque de alguna manera eso le da como sentido de pertenencia a la iglesia. ¿Cierto? Pero no debe ser el propósito de la iglesia. Esas son las añadiduras de la bendición de Dios que viene, si se hacen las cosas correctamente. Alabado sea el Señor. Otro del propósito es dársela a conocer ministerialmente, que todas las naciones conozcan lo que hacemos como iglesia. Y usted los ve, hermano, que si mueven una silla, pum, una foto y lo montan al Facebook para que todo el mundo se entere de que movieron una silla. Siempre me pregunto, hermano, ¿cuál es el afán de montar todo lo que hacen? Cuando Jesús dijo, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero hoy se quiere hacer alarde de todo eso. Porque es que yo recibí la visión de Dios y todo el mundo conoce no a Jesucristo, sino al pastor, al apóstol, al arcángel, al serafín. Dios. Alabado sea el Señor. Más que conocen a Jesús. Y claro, bueno, te digo, hoy usamos esta herramienta sino para predicar, para que cuando alguien escuche un mensaje de eso y se instruya sencillamente. Más allá de mostrar cualquier otra cosa. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, la iglesia de sana doctrina tiene un propósito, que es primario, y el propósito es hacer nuevos discípulos. Cuando en una iglesia se incentiva a la gente a que gane a otros para el Señor, a que como dijo el Señor, hagan discípulos, esa iglesia es de sana doctrina. Cuando se enseña y se incentiva para que traigamos a otros a los pies de Jesús, no pensando en el dinero, no pensando en otras cosas, sino en el deseo de que la gente conozca a Cristo, esa congregación es de sana doctrina. Cuando existen otros propósitos, póngale un signo de interrogación. Miren, mi hermano, hay algo que la iglesia ha venido abandonando y olvidando, y es la parte social. Hay una manera de evangelizar y de hacer discípulos, y es haciendo obra social. Claro, para eso se necesitan los recursos, para eso se necesita el dinero. Pero yo siempre me pregunto, hay pastores a quienes, no sé si Dios, qué sé yo, pero pensemos que es Dios el que los ha bendecido y tienen mucho dinero y se dan la gran vida. Yo digo, ¿qué hacen con el dinero que no gastan?
Yo le escuché a alguien, algún líder de una iglesia, quejarse de su pastor, porque me decía, mire Javier, a esa iglesia le entran, y estoy hablando de 10, 15 años atrás, a esa iglesia le entran entre 7 y 8 millones mensuales. Y cuando llegan los recibos de la luz, ¿qué hace el pastor? Hermano, mire, se llegó el recibo de la luz, hay que pagarlo, vamos a recolectar entre todos para pagar el recibo de la luz. ¿Sí me va a entender, hermano? Porque ahí sí, como dice Pedro, muchos pastorean por ganancias deshonestas. Hermano, si la iglesia da una cierta cantidad de dinero, pues si el pastor está dedicado a pastorear, pues debe vivir de eso. Eso es lo normal, lo que la Biblia manda, el obrero digno de su salario. Y el que vive del altar, el que predica en el altar, tiene que vivir del altar, es lo que Pablo enseña. ¿Cierto? Pero tiene que hacerlo con moderación, hermano. No puedo darme la gran vida a sabiendo de que hay gente en la iglesia que se está muriendo de hambre. Mientras yo sí me voy el día domingo a comerme quién sabe qué cosas por allá y luego subo la foto al muro del Facebook para que todo el mundo se entere. Y algunos dicen para que se mueran de la cobarde envidia. Y el pobre hermanito miembro de la iglesia que es más fiel que el pastor mismo, que llega de primera, no tiene ni que comerse ni siquiera matarle un huevo, hermano. ¿Sí me van a entender? Esas son las incoherencias, las injusticias de la vida a las que una iglesia de sana doctrina desde su pastor adelante no pueden caer. La primitiva iglesia tenía en común todas las cosas y se satisfacían las necesidades los unos de los otros. Y en alguna ocasión Bernabé vendió lo que tenía y lo trajo a los pies de los apóstoles, dice la escritura, para las necesidades de los santos, para las necesidades de los hermanos. ¿Sí me va a entender? Claro, estoy hablando de iglesias que tienen recursos. Cuando una iglesia es pequeña, chica, pues los recursos serán muy mínimos y a veces ni alcanza para que el pastor pueda sobrevivir. Pero cuando ya hay bendición de Dios, no podemos caer en ese error porque sería pecado, y considero que eso es un pecado delante de Dios, hermano. Porque me estoy volviendo egoísta, todo es para mí, todo es que yo soy el que trabajo, yo soy el que estoy al frente y Dios me bendice la iglesia porque yo estoy aquí. No, mi hermano querido, si hay bendiciones por la gracia de Dios, hermano. Amén. Yo, y no me gusta hablar de lo que yo he hecho, pero es oportuno de lo que estoy diciendo. Cuando pastoreamos en la reliquia, Dios nos movió en algunas ocasiones a hacer ciertos actos de obra social, sobre todo unos ancianos, hermanos, que cada vez que yo iba a visitar el ranchito, yo veía que cada vez como que más bajito el techo, y Dios mío, ¿a qué hora se le cae este ranchito a este par de viejitos, hermano? Y entonces Dios nos dio a hacer algo con la iglesia, una iglesia, la reliquia, hermano, gente desplazada, gente invasora, gente pobre, necesitada, pero de ahí sacamos recursos entre todos. Y hoy esos ancianos tienen al menos una casa digna de ladrillos. Y esos ancianos me quieren como si fuera el único hijo porque no tienen hijos. Me quieren, hermano, nunca se han olvidado de mí, siempre me llaman. El que los he olvidado soy yo. Pero a mí me mantienen llamando, pastor, ¿cómo está? Obra social, hermano. Yo creo, hermano, que Dios nos guarde a nosotros los pastores de dejar que el corazón se dañe por la bendición que Dios nos da. Y que dejemos de sentir la generosidad y de tener misericordia de los que sufren. Pero es una iglesia de sana doctrina, hermano, para ya terminar en esta mañana. Una iglesia de sana doctrina. Su propósito más importante es ganar almas para el Señor, hacer discípulos. Pero una manera de hacerlo también es haciendo obra social. Y es lo que Juan habla en su epístola.
Yo no puedo decirle al hermanito que dice, pastor, tengo hambre, decirle, sí, venga, yo oro para que el Señor le supla, cuando yo sé que puedo meter la mano al bolsillo y darle algo para que vaya y se coma algo. ¿Sí me van a entender? O aquel que tiene frío y no tiene ropa, y yo teniendo el armario lleno y no mandarlo con las manos vacías. Ese no es el evangelio del Señor. El evangelio tiene esa parte importante que es la obra social, es hacer misericordia, es sentir, hermano, dolor por los que sufren. En la medida que Dios nos da, tenemos que compartir de lo que Dios nos da con el que necesita. Amén. Cuando una iglesia cae en el otro extremo, está mal. Pero que Dios nos ayude, hermano, a que como iglesia no perdamos esos buenos principios y esos buenos actos de generosidad, de amor y de misericordia. Mis hermanos, creo que está claro. Amén. Así podemos identificar si una iglesia es de sana doctrina. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.